Podcast, Psicofonías dialogantes. Clariaudiencia en mis propias carnes. Fecha de creación, sábado 1 de noviembre de 2025. Dirección, Susana Crespo González. Clariaudiencia, cuando la voz viene del silencio. Antes de contar mi experiencia personal, quiero que entendáis qué significa realmente clariaudiencia. El término suena a misticismo, a esa mezcla entre lo espiritual y lo paranormal que tantos asocian con la mediumnidad. Pero la realidad es mucho más compleja, y, sobre todo, mucho más interesante. ¿Qué dice la parapsicología sobre este término? La parapsicología, desde sus orígenes en la Society for Psychical Research en el siglo XIX, clasifica la clariaudiencia como una percepción extrasensorial auditiva. La supuesta capacidad de oír voces o sonidos que no tienen una fuente física identificable. Dentro de las llamadas facultades sí, se distinguen: telepatía, transmisión mental de pensamientos; clarividencia, percepción visual de algo distante u oculto; precognición, percepción de eventos futuros; psicoquinesis, influencia mental sobre la materia; clariaudiencia, percepción de voces o mensajes auditivos procedentes de una fuente no física. Para la parapsicología clásica, la clariaudiencia podría ser una forma auditiva de telepatía o de clarividencia. El sujeto recibe información mental traducida en forma de sonido interno. No sería una voz física, sino una percepción psíquica auditiva, que puede sentirse tan real como oír a alguien susurrarte al oído. Pero claro, la parapsicología siempre tuvo un problema: la falta de evidencia reproducible. No hay aparatos que registren esa voz, ni forma de medirla. Por eso, muchos investigadores la consideran un fenómeno subjetivo, aunque no necesariamente patológico. ¿Y qué dicen los espiritistas? Para el espiritismo kardecista, la cosa cambia radicalmente. La clariaudiencia es una forma de mediumnidad auditiva, y existen dos variantes. La objetiva, cuando el medium oye una voz externa, como si viniera del aire. La subjetiva, cuando la voz se percibe internamente, directamente en el pensamiento. Allan Kardec ya hablaba de mediums oyentes, personas capaces de recibir mensajes de espíritus mediante sonidos o palabras que resuenan sin una fuente material. Según esta doctrina, la voz procede de una conciencia desencarnada, no de la mente del propio medium. Sin embargo, el espiritismo no exige prueba física, sino coherencia comunicativa, que el mensaje tenga sentido, propósito y una inteligencia detrás. ¿Y qué dice la psicología moderna? La psicología, por su parte, interpreta la clariaudiencia desde un prisma mucho más escéptico. Para la psiquiatría clásica, oír voces que no proceden de una fuente externa es una alucinación auditiva, generalmente asociada a procesos psicóticos o a estados de alteración neurológica. Estúpidos psiquiatras. ¿Qué sabrán ellos? ¿No ven que no se puede generalizar? Parece que para ellos todo lo que no encaja en su manual es enfermedad. ¿De verdad creen que una pastillita va a curar una comunicación consciente con otra dimensión? Si acaso, deberían tomársela ellos, para dejar de decir tantas tonterías. Sin embargo, hay matices. Estudios recientes en neurociencia cognitiva, como los del Hearing Voices Network, demuestran que no todas las experiencias de voces son patológicas. Algunas personas perfectamente sanas las experimentan en estados hipnagógicos, es decir, entre el sueño y la vigilia, en momentos de relajación profunda o concentración. El cerebro puede generar experiencias auditivas vívidas sin estímulo externo, especialmente cuando las áreas del lenguaje y la audición se activan simultáneamente. Pero, ¿qué pasa cuando esas voces comunican algo que se puede comprobar? Ahí es donde la ciencia se queda sin respuesta. ¿Y las religiones? Depende del credo. El cristianismo distingue entre revelación divina, Dios o los santos, y tentación demoníaca, si el mensaje contradice la fe. En otras tradiciones, oír voces puede interpretarse como una manifestación espiritual o ancestral, una forma de comunicación entre mundos. Pero en todos los casos hay un punto en común. La voz es un vehículo de información, un canal entre lo visible y lo invisible. Entonces, ¿qué es realmente? Esa es la gran pregunta. Un fenómeno psíquico. Una alucinación auditiva. Una comunicación espiritual. O algo que trasciende todos esos marcos. Mi respuesta no encaja del todo en ninguno. Porque mi experiencia, la que os voy a contar, no fue religiosa, ni alucinatoria, ni mediúmnica en el sentido clásico. Fue algo que se puede verificar con datos clínicos, aunque la voz no se haya grabado. Y es ahí donde aparece una nueva interpretación, el neuroespiritismo. Una corriente que no trata de encajar lo espiritual en la religión ni lo psíquico en la ciencia, sino de comprender la conciencia desencarnada desde un punto de vista empírico y racional. Yo no soy medium. Y lo digo en mayúsculas porque quiero que quede muy claro.
Ni siquiera deseo que me relacionen con ellos. Los mediums no pueden aportar pruebas de nada, sus mensajes no son verificables, y por tanto, no se puede comprobar su veracidad, su objetividad ni descartar que se trate simplemente del azar. Yo no canalizo. Yo dialogo directamente, conciencia directa con una conciencia desencarnada. La clariaudiencia, vista desde el neuroespiritismo, no es oír fantasmas ni recibir mensajes divinos. Es interacción de conciencias. Una transmisión de información entre dos planos de existencia, en la que la mente actúa como receptor momentáneo. La experiencia. A veces los fenómenos llegan justo cuando la conciencia flota entre dos mundos. No en plena vigilia, ni en plena inconsciencia, sino en ese instante tan frágil y transparente en el que uno aún sueña, pero ya empieza a despertar. Ahí, donde el cuerpo se entrega al descanso y la mente se abre a otra frecuencia, ocurrió. Era una tarde cualquiera, un sábado. Dormitaba, entre la siesta y la vigilia, cuando un sonido agudo, casi un chillido, me sacudió el oído. Fue tan inesperado que me hizo abrir los ojos de golpe, con esa sensación extraña de haber sido despertada desde fuera. Y en medio de ese instante confuso, lo escuché con absoluta nitidez. Una voz, limpia, firme, pronunció una palabra que jamás había oído antes. Ornitina. Una experiencia breve, instantánea, pero tan precisa que no dejaba lugar a duda. No era imaginación. No era algo que yo buscara. Durante unos segundos permanecí inmóvil, tratando de entender qué acababa de oír. La palabra seguía repitiéndose en mi mente, ornitina. No tenía ni idea de lo que significaba. Sonaba técnica, científica, como un término médico. Yo tengo a un familiar enfermo, con un diagnóstico al parecer erróneo. Una enfermedad multifactorial, muy difícil de tratar. Y los médicos no lo van a hacer, ellos no buscan la causa, solo palian los efectos. Entonces, siempre le pido a Alfredo que me ayude a encontrar el camino. No que diga cómo sanar, porque no puede, pero sí que me indique la vía por la que empezar a encontrar el punto inicial. Y el día anterior, precisamente, se lo había pedido. Por favor, Alfredo, dame una pista por dónde empezar. El mensaje. En cuanto me levanté, abrí el buscador de Google, ornitina. Y ahí estaba. Un aminoácido del ciclo de la urea, implicado en la desintoxicación del hígado y en procesos metabólicos específicos. Nada simbólico. Nada espiritual. Algo estrictamente biológico. Semanas después, unas analíticas médicas revelarían alteraciones precisamente en esos mismos parámetros. Una ornitina al doble de su nivel normal y un amonio elevado, con consecuencias neurológicas. Fue entonces cuando entendí que el fenómeno no consistía en oír una voz del más allá, sino en recibir información verificable que la conciencia ordinaria no podía conocer. Clariaudiencia parcial demostrable. No fue una psicofonía ni una grabación. Por eso la defino como una clariaudiencia parcial demostrable. Parcial, porque la voz no se grabó. Demostrable, porque el contenido se verificó. El mensaje no era emocional, ni moral, ni simbólico. Era una advertencia objetiva, directa, concreta. Y ese detalle, precisamente ese, es lo que la convierte en un fenómeno empírico, no místico. El diálogo con Alfredo. Ese mismo día contacté con Alfredo. ¿Has sido tú quien me ha dado esa información tan importante? No, no he sido yo. Yo no puedo. ¿Quién ha sido entonces? Sí, ha sido él. Ya conté que en mi casa vive un espíritu al que hemos fotografiado. Alfredo dice que es un espíritu bueno, pero no puede decirme ni quién es ni por qué vivía ahí. Hoy sigo sin poder mostrar la voz, pero puedo mostrar su huella, los resultados clínicos. La realidad frente a la ceguera médica. A día de hoy sigo tratando esa ornitina y demás alteraciones. Los médicos, incapaces de individualizar al paciente, ignoran la evidencia. Presentas la prueba en su cara y siguen sin verla. Mientras ellos niegan, yo sé quién me dio la pista. No fue azar. No fue intuición. Fue alguien consciente, inteligente, capaz de percibir lo que nosotros no podemos. Conclusión. Si no fuera por Alfredo, aún seguiría perdiendo el tiempo con médicos que ignoraron un dato tan grave como una hiperamonemia. La clariaudiencia fue la guía para abordar un problema que la medicina había pasado por alto. Analizando mi caso. No se ha encontrado hasta ahora un caso documentado de clariaudiencia con verificación clínica concreta, precisión auditiva y trayectoria directa como el mío. Caso documentado, Durham University. Investigación, Durham University, Reino Unido, con la Spiritualists National Union, SNU. Participantes, 65 mediums espiritistas con historial de Hearing Voices y 143 personas de la población general.
Resultados. 44.6% de los médiums escuchan voces de fallecidos diariamente. 31,7% las perciben externamente. Mayor propensión a experiencias auditivas inusuales que la población general. Conclusiones. Ninguno de los estudios aporta pruebas objetivas del contenido de la clariaudiencia. Se basan en testimonios subjetivos, correlaciones psicológicas y actividad cerebral. No existen datos Meadables que confirmen la veracidad de lo escuchado. Por eso, mi caso es único. Experiencia auditiva espontánea y palabra científica y verificación clínica. La primera clariaudiencia documentada con evidencia empírica comprobable. Epílogo. Gracias, Alfredo. Sigo confiando en tu amor incondicional. Este podcast te lo regalo con todo mi cariño. Un abrazo a todos, amigos. Hasta el próximo episodio de La Ciencia del Más Allá. Susana Crespo González. Recordad, vuestra vida no finaliza aquí. Si os portáis bien, vuestro futuro está con los vuestros.